Bueno, buenas tardes a todas. Bueno, me alegra que estemos aquí reunidas nuevamente. Seguimos con esta serie de clases. Ahora, en este mes de septiembre, estamos hablando de los sacramentos. Y vamos a hacer un breve resumen de la clase pasada. No sé qué pasa que no, ahora sí. Okay. Una pequeña recapitulación para continuar entonces hoy con el bautismo y la confirmación. Entonces, recordar, ¿no? ¿Qué son los sacramentos? Explicábamos en la clase pasada que eran signos sensibles, ¿no? Es un signo sensible y eficaz de la gracia instituido por nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. Entonces, esto lo que quiere decir es que en el caso de los sacramentos, Dios ha querido unir un signo sensible, porque los seres humanos nos fijamos más en lo que es sensible, en lo que se puede ver, tocar, oír. Entonces, a un signo sensible, por ejemplo, el agua, Dios le une algo que está más allá del agua misma, que es la capacidad de otorgar la gracia. Entonces, por eso se llama signo sensible, porque lo podemos ver, y eficaz, porque produce un efecto en la persona que lo recibe, que viene significado por el signo. Por ejemplo, en el caso del bautismo, que es el agua, como veremos ahora, lo que produce en el alma es la limpieza, ¿no? Entonces, signo sensible, porque es un elemento sensible, el agua, y eficaz, porque produce una realidad que yo no puedo tocar, pero que va unida a la aplicación de ese signo sensible, ¿no? Otro aspecto de esta definición es que ha sido instituido por nuestro Señor Jesucristo. Los 7 sacramentos son todos de institución evangélica de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no habrá más de 7 sacramentos nunca, porque esos fueron los que Él instituyó, ¿no? Y el motivo de la institución de los sacramentos es nuestra salvación, lo que significa que Dios nos ha hecho para la vida plena, y esa vida plena llega a su culmen después de la muerte, ¿no? Es decir, el hombre, por el pecado original, resulta que debe morir, que en los planes originarios de Dios, el hombre estaba hecho para siempre, podía ser que su vida se mantuviera, ¿no? Y ya, pues, pero luego del pecado original, pues hemos de morir, no hay nadie que no haya muerto, y entonces después de la muerte viene como la vida eterna, primero nuestra alma separada de nuestro cuerpo, hasta el momento de la resurrección de los cuerpos, en los que nos volveremos a unir, alma y cuerpo, y podremos gozar del bien eterno. Esos son los planes de Dios para nosotros, que podamos gozar en nuestra alma y en nuestro cuerpo de la visión de Dios, que es la suma belleza, la suma verdad, la suma bondad, la plenitud del gozo y de la alegría. Entonces, también comentábamos que es importante aprender el lenguaje de la liturgia. Es decir, cuando, bueno, hay distintos lenguajes para distintas realidades. Por ejemplo, la música tiene un lenguaje que son las notas, una escritura. Si una persona no conoce la teoría y el solfeo y estas cosas, pues no puede leer la música y mucho menos interpretarla. La liturgia también tiene un lenguaje, y son también a través de signos y de símbolos. Es decir, cuando uno participa de la liturgia y los sacramentos forman parte de la liturgia, pues el hecho de, no sé, ponerse de rodillas o ponerse de pie o, no sé, distintas situaciones, por ejemplo, darse un golpe en el pecho como señal de contrición, todo eso simboliza algo, no da lo mismo. Entonces, cuando uno aprende el lenguaje de la liturgia, puede participar de las distintas ceremonias litúrgicas, ya sea la misa de los domingos o también, pues, no sé, de un sacramento, cualquier acción litúrgica se comprende con una enorme profundidad si se comprenden mejor los signos, ¿no? En la clase pasada explicábamos cuáles eran esos signos, ¿no? O sea que si tienen interés en este tema, pues pueden ver, como saben, están colgadas en YouTube la clase anterior. Bueno, entonces,
Importancia de la gracia, ¿no? Importancia de los sacramentos. ¿Por qué no da lo mismo recibir los sacramentos que no recibirlos, ¿no? En la propaganda de estas clases aparecía una mano intentando agarrar el agua, ¿no? Como un puño intentando apresar el agua dentro de la mano, ¿no? Y lo que pasa es que hay realidades que no pueden como acogerse plenamente, como con realismo, porque son realidades intangibles, o sea, que no se pueden tocar. Es decir, la alegría, por ejemplo, es una realidad que tiene manifestaciones, o sea, se ve en el rostro de la persona, en su mirada, en su actitud, ¿no? Que esa persona está alegre o no está alegre. Hay cosas que se perciben pero no se tocan, no sé cómo explicarlo mejor, ¿no? Y eso es lo que ocurre con la gracia. Y ponía yo aquí una afirmación un poco loca, pero dice, la vida, ¿no? Nuestra vida, tu vida, la mía, sin la gracia divina que recibimos en los sacramentos, ¿cómo será? Pues desgraciada. ¿Por qué? Porque no tiene gracia. No podemos hacer nada bueno sin la ayuda de la gracia. Y con la gracia recibimos una ayuda inestimable para esta vida que estamos viviendo y después, si en el momento ya de nuestra muerte estamos en gracia de Dios, en amistad con Dios, si no hay nada que obstaculice nuestra unión con Dios en ese momento, se hará posible la vida eterna, ¿no? Pues ya vemos qué importante es, para empezar, ¿no? Recibir la gracia a través de los sacramentos con frecuencia, porque la necesitamos, al igual que se necesita la limpieza para el cuerpo o el alimento también para el cuerpo, igualmente necesitamos de la gracia para lavar, para alimentar nuestra alma y para cumplir nuestros deberes en esta vida, en nuestra familia, en el trabajo, en las relaciones de amistad con otras personas, etc. Con la gracia podemos más, podemos mejor, tenemos la ayuda de Dios para tener una vida más plena. Entonces vamos a comenzar con el bautismo, ¿no? Y baptizo significa sumergir o meterse en el agua. Y sabemos que el rito del bautismo ha estado desde el comienzo del cristianismo como el rito de iniciación cristiana. Es decir, cuando una persona se inicia en algo, se incorpora a una asociación, lo hace a través o de un contrato o de un, no sé, uno comienza a estar en una empresa y puede ser que firme un contrato, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo se comienza a pertenecer a la iglesia? Pues ese sacramento de la iniciación cristiana, ese es el bautismo. Y no solo que eso, pudiéramos pensar, bueno, el bautismo, pero ¿quién inventó el bautismo? ¿Desde cuándo la gente se bautiza? Pues todo esto viene desde los primeros cristianos, como veremos ahora. Ya desde los primeros cristianos se hacía una distinción muy clara entre el bautismo de Juan, ¿no? De Juan Bautista, que era un bautismo de purificación, y el bautismo que después instituyó nuestro Señor Jesucristo, que era un bautismo en el Espíritu, ¿no? Entonces, este bautismo como sacramento de la iniciación cristiana, es decir, los primeros que acogieron el mensaje de Jesucristo eran personas de religión judía. Los judíos, para formar parte del pueblo judío, tienen un rito que es la circuncisión. Pues en este caso, ahora como se está constituyendo un nuevo pueblo, el pueblo de los que creen en Cristo, ¿no? De los cristianos, existe también un sacramento que es el sacramento de la iniciación cristiana, que sustituye entonces a la circuncisión judía como aquella acción a través de la cual la persona se unía al pueblo de Dios. Ahora, desde la venida de Jesucristo, el pueblo de Dios no es la iglesia. Entonces, el símbolo del agua, ¿no? Como decíamos al comienzo, los sacramentos son señales sensibles y eficaces de las gracias. Entonces, en el caso del bautismo, ese elemento sensible es el agua.
Y vamos a recordar un poquito que este símbolo del agua no es solamente un símbolo del cristianismo, ¿no? Sino que a lo largo de todas las culturas, cuando uno se pone a estudiar las primeras culturas y tal, siempre está los elementos principales, ¿no? El fuego, el agua y la tierra, bueno, los cuatro elementos, ¿no? Se me olvidó el último: tierra, fuego, agua y aire, me parece que era el cuarto. Bueno, tienen como un sentido especial. En el caso del agua, se podía entender en la antigüedad ya fuera como una bendición o también como una maldición. Por ejemplo, como el agua es como, yo no puedo dominarla, por decirlo de alguna manera, es decir, el mar era como el simbolismo de algo peligroso que como que podía tragar a la persona, entonces era como un símbolo del mal, ¿no? En cambio, también se puede entender como bendición. Muy desde los comienzos, desde la antigüedad, los pueblos han dado al agua un sentido religioso en los ritos de purificación. Es decir, que cuando era necesario purificarse de las malas acciones o porque se iba a comenzar una nueva vida, el rito religioso para la purificación en muchas religiones antiguas es el agua, porque se entiende bien, o sea, es obvio que el agua es el elemento que facilita nuestra limpieza corporal y por tanto se utilizaba también como un símbolo de la purificación, de la necesidad de quitar lo sucio, lo que hacía daño en el hombre, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora las tipologías bíblicas del bautismo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es un tipo? No es el tipo como estamos acostumbradas a decir los venezolanos: ese tipo se portó malísimo conmigo, como algo despectivo en relación a una persona, esa tipa. Bueno, aquí, en este caso, tipo, en su sentido bíblico, es una realidad que anuncia o prefigura otra realidad futura con un nuevo sentido. Es decir, cuando en el Nuevo Testamento se ven momentos del Antiguo Testamento, se entiende que aquello ocurrió para prefigurar algo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Es decir, un tipo era una realidad ya ocurrida en el pasado que anunciaba, quizá muchos siglos después, prefiguraba otra realidad con un sentido nuevo. Ya iremos viendo este tipo, los tipos del bautismo en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se habla del Génesis, se habla de aquellas aguas que estaban desde los orígenes, ¿no? Decía: el Espíritu de Dios aletea sobre las aguas para darles el poder de engendrar la vida, dice en Génesis 1:2, ¿no? Entonces, el agua como generadora de vida, ¿no? Y que, o sea, todos estos tipos son tipos del bautismo, bien, que aparecen en el Antiguo Testamento y prefiguran el bautismo en el Nuevo Testamento. También el momento del diluvio universal, porque el agua que inundó toda la tierra solamente se salvó Noé en el arca y los suyos, aquellos animales y aquellas personas que estaban en el arca. El agua tiene el poder de destruir, ¿no?, lo que es malo, lo que daña, ¿no? En este sentido, pues es también un tipo de bautismo. También el paso del Mar Rojo. Recuerdan que en el Antiguo Testamento el pueblo judío estuvo viviendo, si no recuerdo mal, eran 4 siglos, estuvo viviendo en Egipto, se multiplicó, pero era un pueblo esclavo. Y Dios suscitó a Moisés para sacar al pueblo a la tierra prometida. Pero en toda la narración de la trayectoria hay un episodio que es muy famoso, que es el paso del Mar Rojo. Para ir de Egipto hasta la tierra prometida, debían de cruzar el Mar Rojo. Y recuerdan que en aquel momento venían pues todos los batallones del ejército egipcio detrás de ellos y estaba enfrente el mar, y Moisés extendió la mano, se abrió el mar y pudieron pasar
pues, el pueblo hebreo, y el mar se cerró sobre el ejército del faraón. Entonces, en este sentido, el paso del Mar Rojo es el tipo principal del bautismo en el Antiguo Testamento. Y de hecho, San Pablo, en algunos momentos en el Nuevo Testamento, en la epístola a los Corintios, habla de esta realidad haciendo pues referencia al bautismo, ¿no? Dice, por ejemplo, nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar. De alguna manera fueron bautizados en la nube y en el mar para ser el pueblo de Moisés. En ese momento, después del paso del Mar Rojo, nace entonces el pueblo de Dios salvado en Egipto, del poder de Egipto. Entonces todo esto viene como a significar que a través del agua, el pueblo se constituyó como un solo pueblo bajo el mando de Moisés, que es prefigura la constitución de la iglesia, pero es a través del paso del agua, del paso que sería pues incorporarse en la iglesia a través del bautismo. ¿Bien? Bueno, entonces, el agua de la roca. También cuando está el pueblo hebreo en el desierto, pues resulta que hay un momento en que están muertos de la sed y todos protestan frente de Moisés, que por qué los sacó de Egipto para que murieran allí de tanta sed, etc. Y Dios le dice a Moisés, golpea una roca y de la roca brotó el agua, ¿no? Esa roca no representa a Cristo, que nos da el agua regeneradora del bautismo. Y esa interpretación viene recogida por San Pablo en la epístola a los Corintios, capítulo 10. También, bueno, ya ven que son muchos tipos, pero cada uno de ellos aporta como una luz distinta, ¿no? En el caso de la muerte y de la resurrección de Cristo, ¿no? Entonces, al igual que Cristo muere y resucita, el bautismo viene a ser la muerte a la vida del pecado y la resurrección a la vida de la gracia, que es la vida con Cristo. ¿Sí? Entonces, hay, pues entonces esto como un nuevo nacimiento, ¿no? Por el agua y por el espíritu, nacemos a una vida nueva. Y bueno, estos son ya episodios del Nuevo Testamento, ¿no? El agua hasta aquí, hasta el agua de la roca, estábamos hablando del Antiguo, pero ya todos estos son hechos del Nuevo Testamento que vienen a reflejar también lo que el bautismo, ¿no? El nuevo nacimiento es ese diálogo de Jesús con Nicodemo, donde le dice él es un sabio de Israel, si no se da cuenta de que para nacer hay que morir, ¿no? Hay que volver a nacer. Y él le pregunta, ¿y es que puede un hombre volver al vientre de su madre? Y no, Jesús le está hablando de la realidad del nacimiento a una nueva vida, que es la vida de la gracia. Luego vemos el episodio del agua de la samaritana. Bueno, es que es muy claro también, ¿no? La samaritana, pues el Señor le pide que le dé agua. Ella se niega, pues, bueno, protesta porque si tú eres judío y yo soy samaritana, ¿cómo te voy a dar agua? Y Jesucristo le habla de un agua, que Él le puede dar un agua que salta hasta la vida eterna. O sea, algo que va a saciar la sed, y no solo la sed de ahora, sino la sed más profunda del alma, que es hasta siempre, hasta la vida eterna, ¿no? Luego está también el ciego, ¿no? El ciego, la curación del ciego, ¿no? Él recupera la vista, ¿no? Y a la vez ve la luz de la fe, la luz de Cristo. Entonces, en el bautismo también pues, recibimos esa luz, que es la luz de la fe. Y ya terminando pues, con esta tipología, el agua del costado de Cristo, ¿no? Y aparece esto en el Evangelio de San Juan, ¿no? Que explica que en el momento de la muerte de Cristo, cuando el soldado con una lanza traspasa su costado y brota sangre y agua, eso sea, la iglesia lo ha interpretado siempre como una imagen del bautismo, el agua, y de la Eucaristía, ¿no? O también por los padres de la iglesia como el bautismo de agua, que es el que se recibe habitualmente, o el bautismo de sangre, que es el que reciben
los mártires, o sea, cuando una persona no bautizada da su vida por Cristo, pues tiene el bautismo de sangre, aunque no recibió el bautismo de agua. Y entonces eso viene simbolizado, como decíamos antes, por el agua y la sangre que surgen del costado de Cristo. Bueno, entonces vamos a detenernos un momentito entonces en la doctrina sobre el bautismo en el Nuevo Testamento. ¿Y quiénes hablan del bautismo en el Nuevo Testamento? Bueno, pues San Pablo, San Juan, San Pedro, ¿no? Y en el caso de San Pablo es el que desarrolla más como esa noción teológica del bautismo, ¿no? Dice, San Pablo entiende la vida cristiana como un proceso, ¿no? Que pues abarca tres etapas. Una primera etapa que es como la preparación, ¿no? Con la predicación del Evangelio y la acogida de la fe. Una segunda etapa que es nacer de nuevo por el bautismo, ¿no? Y unirnos a Cristo por obra del Espíritu Santo. Y una última etapa que son las consecuencias de esa vida nueva que se ha adquirido en el bautismo en la conducta y en la vida de la persona, ¿no? Todo esto produce entonces un cambio en el hombre que pasa de ser el hombre, el hombre viejo, digamos, al hombre nuevo. Es decir, para San Pablo, el bautismo nos permite vivir una vida nueva, ser como recrearnos. Somos una persona nueva. Cada uno de nosotros es, pues bueno, un hombre nuevo. Bien, San Pablo habla de todo esto en la epístola a los Gálatas, a los Romanos. Y pues bueno, podemos ver también a San Juan, ¿no? Y que nos habla del bautismo de una manera como simbólica, ¿no? A través de los relatos que él va recogiendo en su evangelio. Por ejemplo, está esa conversación de Jesús con Nicodemo, que está recogida en San Juan 3, capítulo 3, donde Jesús le habla de la necesidad de nacer de nuevo, esto que comentábamos antes, ¿no? Nacer de nuevo del agua y del espíritu para poder llegar a Dios. Bien, y entonces así el cristiano es engendrado a la vida nueva del Hijo de Dios. Eso es uno de los diálogos de San Juan. Luego, otro de ellos, como decíamos también, es el diálogo con la samaritana, en la cual le habla de un agua nueva que sacia plenamente, como decíamos antes, y también la curación del ciego de nacimiento, que está en San Juan 9, ¿no? Que allí refleja el bautismo, pero no tanto desde el punto de vista del agua, sino desde el punto de vista de la luz, ¿no? Entonces, es el proceso interior de una persona que cree, es iluminada por el Espíritu Santo y empieza a ver la vida con los ojos de la fe. No sé si se acuerdan de ese milagro que Jesucristo le pone algo en los ojos y él dice, le pregunta, ¿qué ves? Y dice, veo personas como árboles o algo así. Es decir, se fue dando un proceso de clarificación de su mirada poco a poco hasta tener la visión plena. Pues bueno, esto ocurre cuando se recibe la fe, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver también a San Pedro, ¿no? Que habla de una manera más explícita. Fíjense que San Juan lo está hablando es a través de diálogos con distintas personas o de hechos como la curación del ciego. Sin embargo, aquí San Pedro habla de una manera más explícita del contenido del bautismo, ¿no? Por ejemplo, dice, el mensaje de San Pedro se podría como sintetizar en lo siguiente, ¿no? Cristo es el origen de la esperanza, de la salvación, ¿no? Cristo es la piedra fundamental sobre la que se construye la iglesia. El hombre, como los niños recién nacidos, están llorando, deseando esa vida nueva, que es la vida del bautismo, que nos proporciona el bautismo, que nos permite vivir en santidad y en amor, luchando contra el pecado. Bien, y pues bueno, el bautismo es una participación entonces de la muerte y de la resurrección de Cristo y el nacimiento a una vida nueva. Todo esto viene recogido en las epístolas de San Pedro. Bueno, entonces, vamos a ver también brevemente la historia y el significado de los ritos del bautismo. Quería contarles que esta clase la preparé con un material muy bonito que está, al final les doy los datos,
fijándonos sobre todo, más bien como en la liturgia, más que en el contenido doctrinal de los sacramentos, ¿no? ¿Por qué? Porque este contenido doctrinal, es decir, quién es el sujeto del bautismo, quién es el ministro, quiénes son las personas, cuál es el rito concreto del bautismo, todas estas cosas, podemos encontrarlas en el Catecismo de la Iglesia Católica, que vienen muy bien explicadas. Yo quería como fijarme un poco más en esta oportunidad en el significado de los ritos, o sea, como en ese lenguaje de la liturgia que me hace comprender la necesidad de vivir en Cristo, vivir en el Espíritu Santo, para poder vivir esta vida plenamente y después alcanzar la vida eterna. Y todo eso a través de distintos signos, etcétera, ¿no? Pero bueno, primero vamos a ver la historia. ¿Desde cuándo sabemos que se bautiza a la gente, no? Pues bueno, vamos a irnos fijando, ¿no? Entonces, lo primero que existía eran bautismos, ¿no? Antes de la venida de Jesucristo, existían bautismos de purificación, que era, por ejemplo, el bautismo de San Juan Bautista. Era como una llamada a cambiar de vida, pero ese bautizo que daba Juan Bautista era como alentar a un cambio de vida, pero no tenía un poder, digamos, de limpiar del pecado, sino que, porque bueno, que no existía la gracia todavía, Cristo no había muerto en la cruz. Entonces era como una preparación, era como ayudar a las personas que estaban allí en su época a emprender el camino recto, el que les iba a llevar a prepararse mejor para la venida de Cristo, pero no era un bautismo que perdonara los pecados. ¿Bien? Bueno, entonces, esto estoy hablando pues ya de los inicios, antes de la llegada de Jesucristo. Bueno, después sabemos que Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, justamente, fue para allá, y el bautismo de Cristo no es igual al bautismo nuestro. ¿Por qué? ¿No? Porque Cristo no tenía pecado y él va a bautizarse como una manifestación de solidaridad, digamos, con el hombre herido por el pecado y como para ir por delante con el ejemplo, pero él no podía ser perdonado de sus pecados por el bautismo porque era Dios, no tenía pecado. Y también porque en ese momento se iba a dar, en el momento del bautismo de Cristo por San Juan Bautista, una manifestación de su divinidad que fue, era como en el Evangelio, se recoge como la primera manifestación de la Santísima Trinidad, ese momento del bautismo de Cristo, porque se oye la voz de Dios Padre que dice, este es mi Hijo, el amado, escuchadle, se ve el Espíritu Santo en forma de paloma que se posa sobre la cabeza de Cristo y allí está Cristo realmente presente. O sea, se hace presente la Santísima Trinidad como para indicar el inicio de la misión de salvación de Jesucristo. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Hemos hablado del bautismo de Juan, del bautismo de Cristo, ¿verdad? Pero después ya viene el mandato de Cristo de ir por todo el mundo bautizando, ¿no?, a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo dice Cristo en el momento de su ascensión a los cielos. Ya nos ha ganado la gracia con su muerte en la cruz. Y ya entonces ese bautismo tiene una característica distinta. Es decir, desde el momento en que comienzan a bautizar los apóstoles después de la muerte de Cristo, pues ese bautismo otorga la gracia, que esa gracia es esa participación de la naturaleza divina, ¿no?, que nos constituye en hijos de Dios, como también hablábamos en la clase pasada. En la clase pasada hablamos como, con más detalle de este aspecto. Bueno, entonces, a partir de, bueno, entonces nada, comienzan a bautizar los apóstoles, los primeros, que eran los primeros, digamos, sacerdotes, ¿no? Con el paso del tiempo, pues la incorporación a la iglesia fue a través del bautismo. Por ejemplo, hay un episodio muy bonito que es el día de Pentecostés. Están los apóstoles reunidos en un lugar que se llamaba el cenáculo, que fue el lugar donde fue la última cena,
estaban pues con mucho miedo a los judíos porque habían matado de mala manera a Jesucristo, y ellos estaban a la espera del Espíritu Santo, estaba también la Virgen allí presente, llega el Espíritu Santo y ellos se sienten fortalecidos por la llegada del Espíritu Santo y salen a hablar al mundo pues de Cristo y esto, ¿no? Entonces, comentan los Hechos de los Apóstoles que ese día fueron bautizados más de 3.000 personas, ¿no? Entonces, se ve que ya desde aquel momento los bautismos pues eran de una característica distinta, eran pues un incorporarse a la iglesia a través de un rito que confería la gracia divina y los constituía parte de la iglesia e hijos de Dios, ¿no? Bueno, entonces, seguimos, ¿no? A finales del siglo II, ¿qué ocurre, no? Hasta ese momento, en el siglo II, se usa el bautismo por inmersión o por infusión, con una fórmula trinitaria y con ayuno de preparación. Eso aparece en la descripción de todo esto que les estoy diciendo, de cómo eran los bautizos en esa época, en un documento que se llama la Didaqué, que es un momento que narra la vida cristiana en esa época, en el siglo II y por ahí, es un documento muy antiguo. Entonces, también de esa época se habla de la vestidura blanca y del sello, ¿no? Como elementos del bautismo de la época. Cuando hablamos de bautismo de inmersión, significa que la persona se sumergía en el agua, ¿no? Por 3 veces, como significando la muerte y la resurrección. O sea, la muerte es el sumergirse en el agua y resurgir, ¿no? Volver a salir es la resurrección, es la vida. Se hacía por 3 veces con la fórmula trinitaria. Eso ha sido sustituido por derramar sobre la cabeza del niño o de la persona adulta, pues se derrama en 3 oportunidades del agua, invocando a la Santísima Trinidad. Bueno, entonces a finales del siglo II, San Ireneo, por ejemplo, habla ya del bautismo de los niños, ¿no? Porque fíjense que antes se bautizaban personas adultas, ¿no? Y a veces también niños, pero eran sobre todo los adultos, ¿no? A comienzos del siglo III, Hipólito de Roma, ¿no? Dice en un libro que escribió llamado Tradición Apostólica, habla de cómo se insistía en la preparación catecumenal, o sea, la catequesis que se hacía antes de recibir el bautismo, ¿no? Y explicaba que se administraba el bautismo en el baptisterio, que era una fuente o una piscina bautismal en la que había que bajar, ¿no? A esa piscina. No sé si alguien ha tenido la suerte de poder estar en Roma, al lado de la iglesia de San Juan de Letrán, hay un baptisterio que es impresionante, es un edificio como redondo, y en el centro hay una piscina redonda también, donde era el lugar de los bautismos, porque eran bautismos de inmersión. Si tienen oportunidad, pues vale la pena ir a ver aquello, porque es una cosa antiquísima y que refleja pues ese modo de recibir el bautismo en aquel momento, ¿no? Entonces, pues bueno, hablábamos del siglo III, de ese bautismo en esas piscinas bautismales. También se hacía una unción, el sacerdote ungía al que se iba a bautizar. Bueno, y pues bueno, relata un poquito cómo era la ceremonia del bautismo en aquella época. Entonces, en esa época se recibían los 3 sacramentos de la iniciación cristiana, se recibían juntos: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Bien, y pues bueno, nada, estamos hablando todavía del siglo III. Bueno, ¿y qué ocurre después del siglo IV hasta la actualidad, ¿no? Pues en el bautismo se dan como las siguientes partes, ¿no? Por una parte, la bendición del agua, ¿no? Ya Tertuliano en el siglo II o III insiste en bueno, en que ese agua consagrada por el Espíritu, pues es la que habla de todas estas imágenes que habíamos hablado antes, ¿no?
del agua salida del costado de Cristo, el agua que brotó de la roca, todo esto viene recogido ya por Tertuliano en el siglo II o III. Después viene otro segundo momento, que es la renuncia a Satanás. Es un rito que viene también muy antiguo, del siglo II, y era como un compromiso de cambio de vida, ¿no? Ustedes todas recordarán en los bautismos como dice, ¿renuncias a Satanás? Sí, renuncio. A todas sus obras, sí, renuncio. A sus pompas y no sé qué, sí, renuncio. O sea, de renunciar a las obras del mal, ¿no? Rechazar el mal. Eso es lo que quiere decir esta parte, ¿no? Luego venía una unción bautismal, ¿no? Unción siempre significa que con un óleo, con un aceite, se unge la cabeza o algún miembro de la persona, y siempre esta unción con aceite simboliza el Espíritu Santo que viene sobre la persona, porque Cristo era el ungido de Dios, estaba ungido por el Espíritu Santo, ¿no? Y pues igual nosotros cuando nos ungen en estos sacramentos, esto es lo que significa, ¿no? Y expresa la fortaleza para la lucha cristiana, porque en la antigüedad el aceite, los que iban no sé, a luchar, ¿no? Se untaban con aceite todo el cuerpo para que no los pudieran agarrar tan fácilmente, y también porque, o sea, daba como una señal de fortaleza, ¿no? Entonces, igualmente, esa unción lo que quiere significar también es la fortaleza que recibe la persona cuando es ungida. Se convierte en un soldado de Cristo a través de la unción, ¿no? Entonces, bien. Luego viene ya propiamente el bautismo y la profesión de fe. Entonces, ese bautismo se hacía por inmersión hasta las rodillas, se bajaba la cabeza por 3 veces. Pero bueno, esta costumbre desapareció de la iglesia en el siglo XIV, en el occidente. Sin embargo, entre los griegos sí siguen bautizando de esa manera. ¿Bien? Entonces, luego la crismación, con un óleo perfumado, que es el crisma, que nos configura con Cristo, y bueno, y la vestidura blanca que viene a simbolizar entonces la resurrección, es decir, ya somos ese hombre nuevo, esa persona nueva, limpia del pecado, y nos hemos revestido de Cristo. ¿Bien? Y aunque no lo puse aquí, también hay otro rito final, que es el cirio encendido, y al encender el cirio pascual se expresa nuestra unión con Cristo, que es la luz del mundo. Bien. Entonces, bueno, la teología del bautismo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto de la teología del bautismo, no? O sea, ¿qué verdades de fe hay detrás del bautismo? Es decir, cuando una persona se bautiza, ¿qué está pasando? ¿Qué recibe? Eh, bueno, ¿qué trae consigo el bautismo? Podríamos decir de alguna manera. Entonces, en primer lugar, podríamos decir que es el sacramento de la iniciación cristiana. Eh, Siempre, desde la antigüedad, se ha entendido la iniciación cristiana con 3 sacramentos, que son bautismo, confirmación y Eucaristía. Y hay que intentar mantener unidos estos 3 sacramentos, porque así fue desde los comienzos, ¿no? Es decir, que el inicio de la vida cristiana se da con el bautismo, pero solo llega a su plenitud con la confirmación y la Eucaristía. La confirmación fortalece la fe recibida en el bautismo, y la Eucaristía enciende la caridad también recibida en el bautismo, ¿no? Es decir, que estos 3 sacramentos están como muy ligados unos a otros, y como que uno llama al otro. Es decir, no tiene mucho sentido no confirmarse, porque la verdad, bueno, no es que haga tanta falta, ¿por qué me voy a confirmar? Pues bueno, todos los sacramentos tienen su sentido, su valor y su efecto en nuestra vida, ¿no? Entonces, pues eso es el sacramento de la iniciación cristiana, pero hay que hablar de la unidad de la iniciación cristiana,
que son estos tres sacramentos que han de estar siempre como muy entrelazados, aunque se reciben en distintos momentos de la vida. Entonces, por el bautismo empezamos a ser cristianos, ¿no? Y al igual que la vida se inicia, pero se fortalece y se lleva a la plenitud, igual en el bautismo la vida sobrenatural se inicia, pero quedaría débil, quedaría incompleta sin la confirmación y la Eucaristía. Bien, entonces, con el bautismo entonces comenzamos a formar parte de la iglesia. O sea, no es que yo sola recibo el sacramento y bueno, ya mi alma queda limpia y qué bonito, y es un asunto entre, o sea, es un, digamos, un derecho o un deber de la familia bautizar a su hijo, pero no tengo nada que ver con más nadie. No, no, es que la iglesia se nutre y crece cuando se incorporan sus hijos, es decir, comienza a formar parte de una realidad superior que es la realidad de la iglesia, no es un hecho aislado, sino que le constituye en parte de algo más grande, ¿no? Bueno, seguimos. El bautismo es también el sacramento de la fe. Entonces, el bautismo, ¿no?, presupone la fe y a la vez la alimenta y la robustece. Cuando a uno lo bautizan y uno es un bebé, pues claro, uno no tiene la fe, uno no tiene el contenido de la fe, sino que uno recibe la gracia y se apoya en la fe de los padres y de los padrinos, ¿no? Pero si no hubiera padres y padrinos con fe, no se pudiera dar el sacramento al niño. Es decir, que la fe es un presupuesto para el bautismo en el adulto, por supuesto, que tiene que tener la fe ya de manera personal, creer él, pero también en el niño, porque se apoya en la fe de los padres y de los padrinos que se comprometen a educar al niño en la fe. Bien, entonces, bueno, ok, seguimos, ¿no? Participación en el misterio pascual. Entonces, con el bautismo, esto es teología también de San Pablo, el cristiano vive el misterio pascual. ¿Esto qué significa? O sea, la primera Pascua es la Pascua judía, por la cual el pueblo hebreo sale de la cautividad de Egipto, pasa el Mar Rojo y queda liberado de la esclavitud. Esa es la primera Pascua que los judíos celebran en la Pascua. La segunda Pascua es la Pascua de Cristo, ¿no? Que es su muerte, ¿no? Cristo pasa de esta vida a la vida de Dios a través de su muerte y resurrección, ¿no? Entonces, la Pascua cristiana, ¿no?, es decir, cuando estamos en Semana Santa, celebramos el misterio pascual. Y en el misterio pascual lo que estamos celebrando es, bueno, la palabra celebración se oye como rara, pero es que celebrar no es solo la fiesta, sino es practicar el rito, realizar las acciones propias del triduo pascual, ¿no? En ese sentido se dice celebración, el poner en práctica las ceremonias de la Semana Santa, ¿no? Entonces, la Pascua de Cristo es lo que ocurrió en un primer momento, el jueves, viernes, sábado y domingo santos, que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo, momento en el cual nos gana la vida de la gracia. Pues bueno, entonces, esta Pascua de Cristo, ¿no?, ese paso de la muerte a la vida, hace que el hombre pase de las tinieblas a la luz y del hombre viejo al hombre nuevo. Es la Pascua cristiana. Bien, entonces, el bautizado, ¿no?, en el momento del bautismo, muere con Cristo el pecado, ¿no?, y a todas las manifestaciones del pecado. Por tanto, se borra el pecado original y se borran todos los pecados cometidos hasta el momento, si la persona que se bautiza es adulta, y surge una nueva persona, ¿no?, es una nueva creación
hay una unión íntima con Cristo y se hace, pues bueno, una nueva persona, ¿no? Bien, seguimos, ¿no? También está el perdón de los pecados, ¿no? La purificación y el perdón de los pecados es algo esencial en el bautismo, ¿no? Es una justificación radical, hay una nueva creación de la persona, el hombre se libra totalmente del pecado, y que era el pecado de Adán, ¿no? Del pecado original, y a través del nacimiento nace a través, o sea, muere y resucita, o sea, esa inmersión en el agua y vuelve a salir hacia afuera, ¿no? Implica la muerte y la resurrección, o sea, el hombre viejo muere y surge el hombre nuevo, ¿no? Entonces, aunque quedan las malas inclinaciones del pecado, ya el hombre está en otras condiciones para poder luchar, para vivir la vida de la gracia. Bueno, incorporación a la iglesia, ¿no? Ya hablamos antes que con el bautismo formamos parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, a través del bautismo de las personas, la iglesia, que es como un edificio espiritual, se va construyendo. Es decir, cada cristiano que es bautizado va comenzando a formar parte del edificio de la iglesia, ¿no? Y no puede entender su vida como aislada del resto de la iglesia. Es decir, desde el momento del bautismo estamos en una unión estrecha con todo el resto de los cristianos. Comienzan a ser parte de nuestra familia, y no solamente de los cristianos que están vivos en este momento, sino también con la iglesia purgante, que son los que están purificándose en el purgatorio, y la iglesia triunfante, que son los que están en el cielo. Bueno, y la nueva vida en el espíritu. En el momento del bautismo se nos da el Espíritu Santo, que se nos, o sea, el Espíritu Santo se manifiesta de manera plena por primera vez en Pentecostés, ¿verdad? Pero se nos da plenamente también aquí en el bautismo. Y bueno, total que al darse, se nos da una nueva vida, pero una nueva vida que debe estar en continuo crecimiento. No es que una persona es bautizada y ya se puede quedar tranquila, sino que es una vida que hay que cuidar para no perderla, y que hay que robustecer y llevar a la plenitud. Por tanto, la llamada a ser cristiano no es algo estático, sino que es una vocación que se va desarrollando a lo largo de la vida y que siempre puede crecer. Es decir, la santidad que debemos cultivar no es o sea, no es que ya yo llegué a lo máximo que yo podía dar, es que como la santidad es un don de Dios, siempre estamos como en una tensión a una mayor identificación con Cristo, a una mayor plenitud de vida en el Espíritu, etc. Bien, está y la espera del reino futuro, ¿no? Entonces, el reino de Cristo ya está entre nosotros desde el momento de la constitución de la Iglesia, y con la venida de Jesucristo entre nosotros, pero no está plenamente realizado. Todavía existe el mal en el mundo, y la plenitud del reinado de Cristo se dará después de la consumación de los siglos, pues, ¿no? Porque cuando ya el juicio final y Cristo reine entre los hombres, ¿no? Entonces estamos en la espera del reino de Dios, de la plenitud del reino, que ya se hace presente en estos momentos por la gracia, y que llegará a su plenitud pues ya en la vida eterna. No, disculpen, dije la vida eterna, pero es cuando ya venga Jesucristo al final de los tiempos, ¿no? Y bueno, vamos a ver como brevemente algunas cuestiones pastorales. Esta clase iba a ser de bautismo y confirmación, pero disculpen porque me he detenido muchísimo en el bautismo. Ya dejaremos hoy solamente bautismo y la próxima será confirmación. Bueno, entonces cuestiones pastorales, ¿no? Entonces, el bautismo de los niños, ¿no? Pues bueno,
hay que bautizar a los niños cuanto antes. Es bueno que sea una ceremonia comunitaria, pero que esto no signifique que haya que esperar mucho, ¿no? Entonces, hay como muchos errores en relación a esto, porque hay personas que dicen que los niños deben ser bautizados cuando ellos lo pidan, cuando tengan uso de razón o cuando ya sean adultos y lo quieran. Pero en realidad, cuando Dios confía un niño a sus padres, les confía la plenitud de su vida, no solamente la vida material y la vida espiritual. O sea que al igual que un niño no puede valerse por sí mismo y los padres deciden por él y lo alimentan y lo bañan y disponen todo para que pueda crecer de manera adecuada, igualmente pueden disponer en relación al bautismo de los niños, porque también deben velar por la vida de la gracia en su alma, o sea que al igual que están velando por la vida del cuerpo, pues velan también por la vida del alma, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, claro, como cuando el niño se bautiza no está consciente, ¿no? Si es un bebé chiquito, pues entonces deberíamos, o sea, el tema es que con el paso del tiempo, esa fe que los padres y los padrinos pusieron como en garantía, digamos, después debe pasar a ser una fe personal. Entonces, comienza a darse un proceso en el que ya uno no cree por los padres o por lo que le han enseñado otros, sino que uno cree por uno mismo. Es una convicción personal que ese proceso se da pues ya con el crecimiento de la persona. El ministro del bautismo, ¿verdad? Los ministros ordinarios, es decir, los que de ordinario están bautizando son los obispos, los sacerdotes, los diáconos, pero en caso de emergencia puede bautizar cualquier fiel o incluso que no sea una persona que no sea bautizada, si hace, vamos a ver, si se une a la intención de, del que lo hubiera bautizado. Es decir, por ejemplo, una persona está en peligro de muerte y no se ha bautizado y el que está enfrente de él es una persona que no es creyente, que es un musulmán, supongamos. Esa persona le puede decir al musulmán, por favor, bautízame, ¿no? Y di estas palabras en el nombre del Padre, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con el agua, o sea, sigue el rito, pero y se une, esa persona se une a la intención bueno, del sacerdote que hubiera debido bautizarlo en condiciones normales, ¿no? Entonces, bueno, perdón, disculpe, padres y padrinos, ¿no? Eh, pues bueno, es importante la preparación de los padres y de los padrinos del bautismo, ¿no? Porque cada vez más no se puede dar por supuesto, o sea, antes no hacía falta tener como un cursito para padres y padrinos antes del bautismo, sino que sencillamente lo único que hacía falta era que el niño no estuviera bautizado y que lo pidieran los padres al párroco, ¿no? Pero como cada vez hay menos formación en las personas, pues se ha visto necesario que haya como una catequesis también para los padres y padrinos, de manera de que puedan participar con mayor, digamos, conciencia de lo que están haciendo y puedan pues, hacerse responsables de las obligaciones que asumen en el momento en que se bautiza un niño. No es un acto social, sino que es un compromiso que se adquiere. ¿En qué momento hay que bautizar? Pues bueno, el niño hay que bautizarlo en las primeras semanas de vida, a menos que el obispo del lugar disponga de otra manera, ¿no? Bien, ¿cuál es el lugar del bautismo? Normalmente es en la parroquia, ¿no? Porque está allí pues, la fuente bautismal y lo normal es que sea el párroco el que bautice. No es oportuno, no es una buena idea bautizar a los hijos en casas particulares, tampoco en la clínica, ¿no? Porque a menos que haya razones de urgencia, de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Porque lo que se significa en el bautismo es la entrada de un nuevo fiel a la iglesia. Por tanto, es importante que se haga pues, eso en la iglesia. En la iglesia. ¿Bien? Bueno, entonces, pues nada, esto es lo que vamos a decir sobre el bautismo.
bueno, les agradezco mucho pues que me hayan acompañado. Disculpen que ha sido como un poco largo. Eh, y pues bueno, nada, en la clase próxima veremos entonces la confirmación. Bueno, entonces cualquier duda, como saben, pueden escribirme. Disculpen al correo de siempre, que está aquí al final de las diapositivas. Y, pues, o también en YouTube hay un lugar donde uno puede poner preguntas o comentarios o cualquiera de este tipo de cosas que siempre son muy útiles. Por ejemplo, pues, uno puede plantear allí, bueno, en este caso, ¿qué hay que hacer? O, por ejemplo, hay personas que no bautizan a sus hijos por este motivo, ¿qué les podría decir? Cualquier duda, cualquier cosa que quieran, bueno, por supuesto, tienen muchas personas cerca de ustedes que las pueden ayudar, pero si están interesadas en compartir esas ideas, pues con muchísimo gusto. Bueno, pues entonces nada, me despido. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos.